En la espesa oscuridad de una noche sin luna, donde los susurros del viento parecen llevar consigo secretos ancestrales, se encuentra una carretera olvidada por el tiempo. Una serpiente de asfalto que se retuerce entre los árboles retorcidos y las sombras que parecen cobrar vida propia. En esta carretera, donde los faroles apenas emiten destellos débiles, se susurra una leyenda tan antigua como perturbadora, los novios fantasma de la carretera. Dicen que, hace décadas, una pareja joven conducía por esta misma carretera, envuelta en la bruma de la medianoche, con los corazones llenos de amor y los sueños tejidos entre susurros. Sin embargo, la tragedia se cruzó en su camino en forma de un giro inesperado del destino. Un accidente que los arrancó de la vida de forma violenta, dejando sus almas atrapadas en un eterno tormento. Desde entonces, aquellos que se aventuran por esta carretera embrujada relatan encuentros aterradores con los espectros de los novios. Luces fantasmales que se deslizan entre los árboles, susurros inquietantes que se cuelan por las ventanas de los autos y una sensación de terror que se adhiere a la piel como una sombra implacable. ¿Te atreves a adentrarte en esta oscura y escalofriante historia? Sigue leyendo, pero ten presente que una vez que entres en el mundo de los novios fantasma, puede que nunca vuelvas a ser el mismo. En una noche fría y desolada, con la neblina abrazando la carretera como un manto de lamentos, un joven llamado Javier y su novia, Ana, decidieron desafiar las advertencias y adentrarse en el oscuro camino donde moraban los rumores de los novios fantasma. Javier, un espíritu audaz y temerario, había escuchado las historias sobre los novios fantasma y, desafiando todo sentido común, convenció a Ana para que lo acompañara en esta aventura. Ignorando los latidos inquietos de su corazón, se adentraron en la carretera maldita, con las luces del auto cortando la oscuridad como un faro solitario en medio de la noche. El viaje comenzó con risas nerviosas y chistes ligeros, pero conforme avanzaban, el ambiente se volvía más opresivo, como si el aire mismo estuviera impregnado con el peso de una presencia invisible. Las sombras danzaban al borde del camino, y los árboles parecían retorcerse en un gesto de advertencia silenciosa. Fue entonces cuando, de la nada, una niebla densa comenzó a envolver el auto, como dedos fríos arrastrándose por la piel. Ana apretó la mano de Javier con fuerza, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor enloquecido, mientras el auto avanzaba con una determinación que desafiaba la razón. De repente, una figura borrosa emergió de la neblina, apenas visible a través del parabrisas empañado. Los ojos de Javier se abrieron desmesuradamente cuando reconoció la forma fantasmal de una pareja joven, sus rostros contorsionados en una máscara de agonía eterna. Un grito ahogado escapó de la garganta de Ana cuando los espectros se materializaron frente al auto, sus ojos vacíos fijos en la pareja intrépida. El auto se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y en ese momento, el silencio de la noche fue roto por un lamento angustioso que parecía emanar de las profundidades del más allá. En ese instante, Javier supo que habían cruzado el umbral hacia lo desconocido, y que su destino estaba inexorablemente ligado al de los novios fantasma de la carretera maldita. Con el corazón retumbando en sus oídos, Javier y Ana se quedaron inmóviles dentro del auto, atrapados entre el miedo y la fascinación ante la presencia de los espectros. Las sombras de los novios fantasma parecían palpitar con una energía siniestra, como si estuvieran tejiendo un hechizo mortal en el aire espeso de la noche. El tiempo se detuvo en un susurro helado cuando los espectros extendieron sus manos fantasmales hacia la pareja, susurros inquietantes envolviendo el auto como una neblina oscura. Javier y Ana se miraron con una mezcla de terror y determinación, sabiendo que su destino estaba siendo sellado en ese momento fatídico. Con un gesto lento y ceremonial, Javier tomó la mano de Ana y avanzó hacia la ventana abierta del auto, donde los novios fantasma los esperaban con una sonrisa macabra en sus rostros pálidos. Una sensación de entumecimiento se apoderó de ellos cuando las manos esqueléticas de los espectros los envolvieron, como si estuvieran sellando un pacto con lo sobrenatural. En ese instante, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor, y una fuerza invisible los arrastró hacia la oscuridad abisal que acechaba más allá de la realidad conocida. El auto quedó abandonado en medio de la carretera, sus luces parpadeando débilmente como un eco lejano de la tragedia que acababa de despegarse. Mientras tanto, en el reino de las sombras, Javier y Ana se encontraron frente a frente con los espíritus atormentados de los novios fantasma, quienes les revelaron la verdad escalofriante que yacía en el corazón de su condena eterna. Una verdad que cambiaría sus vidas para siempre y los sumergiría en un abismo de terror y redención. ¿Cuál es el destino que aguarda a Javier y Ana en este reino de pesadillas? ¿Podrán escapar del abrazo helado de los novios fantasma, o están condenados a vagar por la eternidad como almas perdidas en la oscuridad?
La respuesta yace en las sombras que acechan en la carretera maldita, donde los secretos del más allá aguardan para ser revelados. En el reino de las sombras, Javier y Ana fueron testigos de la verdad que había llevado a los novios fantasma a su destino funesto. Descubrieron que, en vida, los espíritus atormentados habían sido víctimas de una traición tan profunda como oscura. Se enteraron de que la pareja original había sido engañada por un amigo cercano, quien los había conducido a la carretera maldita con la promesa de un secreto ancestral que podía cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, en lugar de revelar la verdad, el amigo los había traicionado, provocando el accidente que los había arrojado al abismo de la muerte. El dolor y la ira ardían en los ojos de los novios fantasma cuando compartieron su historia con Javier y Ana, advirtiéndoles sobre los peligros de la codicia y la traición que acechaban en las sombras del mundo mortal. Les imploraron que aprendieran de su destino trágico y que buscaran la redención antes de que fuera demasiado tarde. Javier y Ana escucharon con atención las palabras de los espíritus atormentados, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras se enfrentaban a las consecuencias de sus propias acciones. Se dieron cuenta de que su viaje hacia la carretera maldita no había sido solo un capricho temerario, sino una oportunidad para enfrentar sus miedos más profundos y redimirse de sus errores pasados. Con el corazón lleno de determinación, Javier y Ana prometieron honrar la memoria de los novios fantasma y buscar la verdad que había sido ocultada en las sombras durante tanto tiempo. Con cada paso que daban en el reino de las sombras, se acercaban más a la revelación de los secretos oscuros que habían sellado el destino de los espíritus atormentados y los había arrastrado al abismo de la eternidad. Con el propósito ardiente en sus corazones y la determinación como su brújula, Javier y Ana emprendieron el viaje hacia la redención en la carretera maldita. Cada paso que daban resonaba con la promesa de desentrañar los secretos oscuros que habían sellado el destino de los novios fantasma y los había sumido en un tormento eterno. La niebla espesa y los susurros inquietantes rodeaban su camino mientras avanzaban hacia lo desconocido, pero su voluntad no flaqueaba ante los desafíos que se interponían en su camino. Con cada kilómetro que recorrían, se acercaban más a la verdad que había sido ocultada en las sombras durante tanto tiempo. Los recuerdos del pasado se agitaban en la mente de Javier y Ana, recordándoles los errores que habían cometido y las heridas que aún no habían sanado. Pero en lugar de dejarse consumir por el remordimiento, encontraron fuerza en su mutuo compromiso de enfrentar la oscuridad y buscar la redención que tanto anhelaban. Finalmente, llegaron al lugar donde había ocurrido el fatídico accidente que había cambiado el curso de la historia para siempre. El aire estaba cargado con la energía del pasado, como un eco lejano de los eventos que habían llevado a los novios fantasma a su destino trágico. Con manos temblorosas pero determinadas, Javier y Ana comenzaron a desentrañar los secretos que habían permanecido ocultos en las sombras durante tanto tiempo. Cada pieza del rompecabezas revelaba una parte del oscuro entramado de traición y codicia que había sellado el destino de los espíritus atormentados, y cada revelación los acercaba más a la redención que tanto ansiaban. En el corazón de la carretera maldita, Javier y Ana se enfrentaron a su destino con valentía y determinación, dispuestos a hacer frente a las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras y encontrar la redención que tanto anhelaban. Pero ¿podrán superar los desafíos que aguardan en el camino hacia la verdad, o caerán presa de las mismas fuerzas que condenaron a los novios fantasma? La respuesta aguarda en las sombras que acechan en la carretera maldita, donde los secretos del pasado se entrelazan con el destino de aquellos que se atreven a desafiar lo sobrenatural.